Los mexicanos hemos sufrido una de las agresiones programadas más potentes, más continuas y más canallas contra la visión de nuestra historia. Ha habido una operación magna, no novedosa, tiene razón de existencia en centenares de momentos, en centenares de países, incluso en este mismo país en otras épocas, pero nunca tan descaradamente programada y articulada. Esta operación tiene su momento cumbre, su clave, en los años 40 sobre todo, pero 50 básicamente, bajo la dictadura priista que vivía México. Consiste en construir una mesa de 3 patas que prive a los ciudadanos de un sentido identificativo de la historia. Esas 3 patas son la educación formal, en la cual los programas de la SEP que enseñan historia tienden a deslavar los contenidos más ásperos sociales de la propia historia, a edulcorarlos, a hacerlos blanditos, y te construyen una serie de instrumentos de la llamada historia de bronce, que no solo era mala por ser de bronce, era doblemente mala por ser descafeinada, era un bronce descafeinado. Te construyen imágenes, la imagen de un cura Hidalgo, un cura medio menso, ¿no? Vestido como mi mamá se vestía en las fiestas de disfraces de los años 50, ¿no? Con una cortina de cortinero, una borla de cortinero amarrada acá, sin pistola, ¿sí? Sin caballo, ¿sí? Y sin el impulso de la rebelión indígena que estaba conduciendo. Y este cura Hidalgo ablandado, que por cierto la imagen de Hidalgo que conocemos es falsa, no sé si lo saben, pero Hidalgo en vida no fue retratado y no fue pintado y no fue dibujado. Todo lo que hay es una estatua de un imaginero de Jalisco, por cierto, de este pelo, en la que lo que ves es un sombrero de media copa hasta aquí, un gabán abierto hasta acá, botines, y lo único que distingues es que tiene la nariz aguileña, no recta, que está tomada de una vez que lo vi en vivo en una plaza en Guadalajara. Y entonces, ¿de dónde salió el cura Hidalgo beatífico, blandengue? Que está en todos lados, está en los cuadernos escolares que usamos, en la estampita que recortamos, en el billete de 5, de 10, porque va cambiando, depende de cómo anda el viento para ver cuánto vale un Hidalgo, ¿no? ¿De dónde sale? Pues es una fabricación además, para más vergüenza, del imperio de Maximiliano. Maximiliano manda a un pintor de la corte, Ramírez, a que le haga un retrato de algo para ponerlo atrás suyo en el castillo de Chapultepec, con el argumento de, bueno, yo represento la nueva patria mexicana, seré emperador y seré extranjero, pero voy a tener a Hidalgo atrás de mí, del cual me siento heredero. Qué huevos más azules la monarquía, ¿no? Y manda a este güey de Ramírez, que era un pintor de corte, que pintaba gorditas rubencianas en escenas bíblicas. Y este güey pues llega a Hidalgo, y llega a Dolores, y llega a Guanajuato, y ya nadie tenía imagen, no hay nada. Entonces se lleva consigo un botánico de la corte de Maximiliano, y dice, ahí ponte ahí porque me latiste pa' cura Hidalgo. Y hace el retrato, y ese retrato lo reproduce un año después. O sea que tenemos por padre en la patria a un botánico de origen austriaco o luxemburgués, no está nada claro, ¿sí? Que hemos reproducido una y otra vez, con gran alegría además, porque bueno, se ve como así, como beatífico. La única variante es que se le olvida de qué color tenían los ojos, y entonces de la primera a la segunda vez cambia de color, de gris, de verdes, de negros a verdes. Pero ya después pues ya valió, ¿no? Órale, hay hidalgos de ojos verdes, azules, grises, negros, cafés claros, cafés oscuros. Aquí hay de dos sopas, o Hidalgo inventó los pupilentes, ¿sí? O la ausencia absoluta de rigor histórico a la hora de ver el trazo del primer gran caudillo de la independencia es total. Y nos lo heredan y ahora te consúmelo, ¿no? Ese es el que hay que consumir.
un hidalgo blandengue, un hidalgo sobadito. Y bueno, en la construcción de bronce, pues no hay identidad. ¿Quién chingado se identifica con hidalgo en la primaria, hombre? ¿Sí? Porque esa es otra de las patas de la mesa, la ceremonia cívica. La ceremonia cívica es una chingadera en la cual los niños tienen que pasarse al sol 2 horas y caer desmayados, y oír recitados los poemas más feos que hayan oído en su vida y los discursos más aburridos que no construyen identidad. Si alguien me dice, no, yo me he identificado con Vicente Guerrero porque en el patio de mi escuela se echaron un rollo chingoncísimo, miente. ¿Sí? No conozco a nadie en este país que haya construido identidad en una ceremonia cívica. Yo iba a las ceremonias cívicas porque era el abanderado de mi escuela y era abanderado porque a la hora de los madrazos con la bandera te defendías mejor con esta bandera de bronce, no por otras razones. No hay contenido, no hay identidad, ¿sí? Hay secuestro de identidad. Y en el caso de Hidalgo, por hablar del caso que empezamos a hablar, pero podemos tomar cualquier otro, tú dices, ¿y esto qué es? Y esto se reproduce en las prepas, en las secundarias, con un discurso memorístico, ¿no? En el que la independencia se reduce a una serie de fechas relacionadas con acontecimientos que no tienen sabor, que no construyen relación de identidad. En esa medida, el pasado no es nuestro pasado, es el pasado de los pinches marcianos, ¿sí? No hay esta identidad básica entre lo sucedido hace 200 años y los que hoy somos. ¿Por qué? A ver, de repente te pones a estudiar el tema en serio y dices, cañón, este cura de pueblo, que había sido rector de una universidad y lo habían corrido, ¿sí? Hablaba 7 lenguas. Y tú dices, órale. Y te preguntas, ¿qué lenguas? Y empiezas a estudiar y descubres que hablaba español, claro, castellano, el idioma de la Nueva España, hablaba latín, era cura, hablaba italiano, con gran soltura, leía en italiano, porque era el camino que había encontrado para hacerse con la riqueza cultural del Renacimiento, ¿sí? Pero además leía y escribía en francés, y no solo eso, traducía del francés, caray, ¿y qué traducía? A Molière, prohibido por la Inquisición. Y entonces este cura me empieza a gustar, chinga, ¿no? Ahora sí me empieza a gustar. Y cuando traduce a Molière, pone una obra de teatro en un pueblo perdido donde lo han desterrado y se liga a la primera actriz. Entonces este cura más me gusta todavía, ¿no? Pero me faltan lenguas, ¿no? Dije 7, y van 4. Hay 3 que me faltan, ¿no? ¿Qué hablaba? Hablaba purépecha, hablaba otomí y hablaba náhuatl. Carajo, ahora sí tienes el cuadro, ahora empieza a entender. Hablaban las lenguas por abajo de las comunidades, por arriba las lenguas de la Ilustración. Era cura porque, como tantos otros curas en aquella época, llegaba por el camino de la educación en la iglesia, a donde no podía llegar siendo mestizo, ¿sí? Y por abajo el lenguaje de las comunidades. Y cuando después del grito de Dolores, y bueno, estaríamos hablando horas sobre esta historia, después del grito de Dolores, empieza el recorrido hacia la toma de Guanajuato, ¿qué dice? Les dice a las comunidades, no miren, Fernando VII es medio pendejo, pero los franceses intervinieron en España. No, les dice, llegó la hora de la revolución, quemen las trojes, aneguen las minas, ¿sí? Róbense los depósitos del maíz, ¿sí? El fin del mundo, la revolución. Solo así se puede explicar cómo sale de Dolores con 50 pelados, entre ellos rancheros, un grupito de curas que le son adictos, los dragones de la libertad de Allende, y cómo llega con 25,000 desdichados a Guanajuato, hombre, porque trae 25,000 indios encuerados, armados de palos, piedras y lanzas de madera afilada, de palo afilado, ¿sí? ¿Y qué les dijo? Les dijo, ya llegó el fin del mundo, el mundo conocido lo vamos a hacer pedazos. Solo así levantas a una masa de ese. Y el río de los conejos en la fuera de Guanajuato venía seco, y la piedra de cantos rodados buenísima para la pedriza, porque vuela mejor, y lo dejaron sin piedras, chinga.
y van sobre la Alhóndiga, un edificio con muros de este pelo, con aspilleras, con un techo que domina toda la zona, donde 300 hombres armados con fusiles pueden hacer una masacre, y a pedradas los bajan del techo, ¿sí? Y los narradores, que los hay, porque el material que hay sobre la independencia es buenísimo, ¿sí? A pedradas los bajan del techo, se nublaba el cielo de la pinche pedriza, ¿sí? Y eso permite, ¿no?, recluirlos en la planta baja y luego la intervención del Pípila. Y luego viene el pendejo de Krause y dice, no, el Pípila no existió. ¿Cómo se ve que tú estabas ahí? Claro, pero ¿con quién estabas? Su fuente de información es un historiador conservador que durante la toma de Guanajuato estaba escondido abajo de su cama. Muy adecuado para el mismo Enrique Krause. De tal palo, tal mastillas, como diría un amigo mío, ¿no? ¿Y qué hay entonces en el fondo profundo? Pues hay un minero de Mellado que lo único que se le ocurre es para quitarse los plomazos, echarse una losa en la espalda, embrear la puerta, quemarla, para poder entrar, porque no traen cañones. El ejército independiente en la primera fase no tiene un solo cañón, ¿sí? Y luego el saqueo, sí es cierto, pero saqueo controlado, porque Hidalgo da orden inmediatamente de no saqueemos. Y se producen imágenes extrañísimas. Un grupo de indios anda agarrando a los soldados españoles y les baja los pantalones. No con una intención necrofílica, no piensen mal, ¿sí? Y entonces un soldado del ejército, del batallón de Allende, les dice, no saqueen, el cura dijo que no hay que saquear. Y le dicen, no estamos saqueando. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues les bajamos los pantalones para ver si tienen rabo, pues son el diablo. Todavía los mexicanos seguimos buscando al diablo. Y si les bajamos los pantalones a los que votaron en el Senado hace unos meses la ley de la reforma energética, seguro que encontramos el pinche rabo porque son el diablo. Esto construye identidad. La identidad se construye por este terrible camino de entrar en lo cotidiano, de hacer tuyo ideas, principios, de imaginarte cosas, de colocarte en el terreno de los hechos, de hacer que la piedra hable, de rescatar la palabra. Hidalgo dice cada vez que llega una población, el mismo mensaje, abran la cárcel. En todas las crónicas de la primera campaña, abran la cárcel. ¿Y qué les dice a los presos? Les dice, hijos míos, pues al fin y al cabo cura de pueblo, salgan, su justicia no es nuestra justicia. Está claro, ¿no? Hoy miramos hacia los pinos y señalamos, su justicia no es nuestra justicia. Hidalgo está vivo. Y ven lo que he logrado en 2 minutos, he logrado construir un mecanismo de identidad.